Bienvenidos a La Palestra. El día de hoy estaremos conversando sobre la importancia y el papel de los medios de comunicación en una época donde las fake news o noticias falsas están siendo protagonistas. La época de la posverdad, la época donde la implementación de los acuerdos de la guerrilla de las FARC con el gobierno nacional dan inicio a un periodo de posconflicto. Y para eso nos acompaña hoy Jorge Cantillo, politólogo, periodista, quien se ha desempeñado como redactor político de El Heraldo y también como periodista investigador del portal La Silla Caribe, que es una pata de La Silla Vacía. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a La Palestra. Muchas Jorge, gracias. Estamos en una época donde las fake news, las noticias falsas, están siendo protagonistas, tanto así que se han hecho foros para que los distintos representantes del medio, del periodismo, se reúnan para ver cómo este fenómeno está alterando la verdad, la realidad de los hechos en los distintos países. En Colombia, las noticias falsas pues nos han erizado la piel a muchos, pero también le han servido de combustible a otros. Bueno, Stephanie, primero que todo agradecerte por invitarme, gracias por abrirme este espacio aquí en La Palestra y saludar como a la gente que es tu público. Sí, creo que lo dijiste muy bien, estamos ante un momento en donde las redes sociales o el acceso masivo a Internet ha abierto las oportunidades de conseguir información para el ciudadano del común, digamos que de una forma inmediata, pero eso también, esa sobreoferta de información también viene acompañada con una gran medida de, digamos, de falsedad o con alguna medida de poca rigurosidad en la forma en la que se comparte, en la forma en la que se transmite esa información. En Colombia particularmente estamos viviendo un proceso particular, valga la redundancia, y lo pudimos ver recientemente en la campaña del plebiscito, que hubo una gran desinformación tanto en el lado que favorecía al sí o el lado que favorecía al no, alrededor de qué podía venir para el país a través de la implementación de ese proceso de paz. Y los medios contribuyeron en gran medida en ser amplificadores de buenos mensajes, pero también de malos mensajes que llegaron a calar en la ciudadanía y en la sociedad. Y por eso los ciudadanos, digamos que estamos ante un reto puntual y es abrir un poco los ojos, estar mejor informados y tratar de identificar de una mejor manera esas fake news que pueden estarnos alimentando de información que no es necesariamente fidedigna y que no está atada a la rigurosidad que debería estar atada a un contenido periodístico en estos tiempos en los que estamos viviendo. Los medios tienen la capacidad de amplificar o de disminuir la realidad y por eso mismo la distorsionan muchas veces. Jorge, tú que tuviste la oportunidad de liderar una sección como lo fue la política dentro del periódico El Heraldo, ¿qué aspectos tuviste en cuenta para procurar que el lector tuviera la información más veraz posible? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los medios son personas, en últimas, que personas que tienen defectos y que tienen virtudes. Entonces, muchas cosas que se le achacan a los mismos medios terminan siendo a veces errores humanos de esas mismas personas. En lo particular, yo tuve una responsabilidad muy importante y una oportunidad que valoro bastante, que fue dirigir una sección o manejar una sección de política de un periódico tan importante como El Heraldo. Y era un reto diario. Cuando entramos un poco a arenas electorales, por ejemplo, me tocó la campaña del 2015 de las regionales y me tocó la campaña del plebiscito y todo el proceso de implementación y de tránsito hasta la firma del acuerdo de paz. Digamos que era un poco un reto diario sopesar cuál era, digamos, la información más relevante, qué era lo que se tenía que mostrar, cómo ser equilibrado en un momento de alta polarización y alta tensión. Yo creo que lo tratamos de hacer de la mejor manera. Por ejemplo, en campaña del 2015, en el periódico hicimos algo muy interesante que lo decidimos pues en conjunto con las directivas, que fue hacer una página especial para que todos los candidatos tuvieran el mismo tratamiento y el mismo espacio para que pudieran colocar allí sus posturas
y para que pudieran colocar ahí sus visiones de lo que querían para la ciudad y para el departamento. Eso independientemente de las noticias que dieran en su día a día a través de sus campañas, etc. Igual con el plebiscito, cuando se hizo la campaña del plebiscito, era muy recurrente que tal vez las noticias del sí eran algo avasalladoras porque, digamos, había mayor afluencia de corrientes que estaban apoyando el acuerdo, había muchas voces dormidas que estaban apoyando el no, pero inclusive tratábamos en lo posible de abrir ese espacio también a las voces disidentes que estaban diciendo que estos acuerdos de pronto no eran lo mejor para el país. Entonces, ¿cómo combatir eso? Tratando de ser lo más objetivos posibles y ceñirse a hacer pedagogía, ceñirse a explicar y ceñirse a ir realmente a las normas, que en estos momentos, por ejemplo, en el tema de la paz era lo que estaba escrito en los acuerdos, lo que salía de la mesa de negociación, y tratar de hacer que la ciudadanía lo conociera lo más fehacientemente posible, porque si bien es cierto de que había cosas buenas o que había cosas malas, el acuerdo como tal era un documento técnico complejo, o es un documento técnico complejo que requería un procesamiento, digamos, de esa información para poder ser digerible por un ciudadano que quisiera informarse, digamos, verazmente de lo que estaba pasando. Entonces, fue un ejercicio complejo, pero creo que lo sacamos adelante de una manera correcta. Los medios de comunicación jugaron un rol fundamental en la pasada campaña del plebiscito, porque podría decirse de que ellos eran el eslabón de información para que la ciudadanía pueda recibir de manera desglosada la complejidad de ese documento técnico que representó los acuerdos firmados en La Habana. Sin embargo, también eso dio pie para que surgieran afirmaciones tales como es que los medios son unos mermelados. Tú dijiste algo supremamente importante y que es bueno que la ciudadanía siempre lo tenga presente, es que los medios son personas y como todas las personas tenemos virtudes pero también defectos, eso no exime la oportunidad de que esos defectos se vean traducidos en las acciones de quien está escribiendo, de quien está comunicando. También podríamos afirmar que así como el ser humano es corruptible, un medio de comunicación también lo puede ser. Yo creo que sí, claro, puede serlo. Y ese precisamente se basa, digamos que en el ciudadano o en la gente de saber identificar eso, o sea, dónde está corruptible o qué puede ser corruptible. Ahora, todo puede ser corruptible, o sea, todos estamos de alguna manera u otra, podemos enfrentarnos a situaciones en las que nos coloquen en eso. ¿Cuál es el quid del asunto? Saberlo identificar y sobre todo no creer que porque un medio de comunicación o porque una persona, un político o un líder de opinión, una persona con situaciones de poder expresa opiniones distintas a las que nosotros creemos que son verdad, ya es algo corruptible. Pero ¿cómo hacemos cuando, por ejemplo, en tu caso, que fuiste redactor político de un importante periódico regional, tiene una posición política marcada porque todos los sujetos y por lo general los periodistas tienden a tener su postura y los politólogos también, pero ¿cómo evitar de que esa postura, esa preferencia, esa tendencia no permee un medio de comunicación que al fin y al cabo tiene la responsabilidad de informar? Es un tema de ética, hay un tema de profesionalismo. Cuando uno se arropa y se viste como periodista, tiene un compromiso con ser lo más imparcial posible. Y digo posible porque tú y yo estudiamos muy bien que digamos que las posiciones o las posturas ideológicas son parte inherente como de los seres humanos. Pero eso no quiere decir que tú sesgues la información. O sea, hay una diferencia clara entre manejar un tema objetivamente y manejar un tema sesgadamente. Entonces, eso también parte de la persona y parte de la ética profesional con la que se aborde un tema. No darle la magnitud a la realidad es también distorsionarla. De medios de comunicación y sus dueños seguiremos hablando al regresar de esta pausa. Seguimos en la palestra. Los medios de comunicación, sin lugar a duda, juegan un papel fundamental en la sociedad, no solamente para visibilizar una realidad, sino también incluso para analizarla. Hemos comprendido que los medios son personas y por eso no están absueltos de que se permeen defectos y vicios, por ejemplo, a la hora de tratar de plasmar una realidad. Jorge Cantillo, quien es politólogo
y periodista y ha asumido cargos de redacción política dentro de connotados periódicos regionales, nos ha venido comentando cómo los seres humanos que tienen responsabilidades dentro de los medios también pueden equivocarse. No obstante, muchas veces la ideología del redactor o del investigador puede que permee a la hora de redactar esa percepción que le va a dar al lector. Hemos llegado a la conclusión que la ética profesional de cada periodista es determinante para darle la información más veraz al lector o al televidente. Jorge, otro tema fundamental para ir aterrizando sobre la ideología y cómo esta puede permear los medios. Bueno, yo creo que también tiene que ver con la persona en la que recibe la información, porque muchas veces a los medios se les juzgan, y es verdad que los medios son personas, pero se les juzgan desde una postura también ideológica. Como así, se puede ver que cuando hay una noticia que va en contra de un poder o de un grupo poderoso, un grupo focal, por ejemplo, es fácil apuntar con el dedo y decir esa noticia es falsa, eso es un fake news porque afecta a mis intereses. Lo vemos diariamente en Estados Unidos, por ejemplo, alguien que puso de moda la palabra fake news, que fue el presidente Trump. Exactamente, que fue el presidente Donald Trump. Pero es claro cuando uno se da cuenta o hace un seguimiento a su uso recurrente de esta palabra, que para él fake news son las noticias que van en contra de su administración y real news son las noticias que van a favor de su administración. Paréntesis, las noticias falsas, o en inglés fake news, ya ha sido definida por la Real Academia de palabras a nivel mundial, no la española, pero se podría definir que fake news o noticias falsas es toda aquella información sensacionalista, un poco amarillista, que trata de plasmar una realidad y por lo general son por medio de portales virtuales poco reconocidos, pero que circulan con gran facilidad por las redes sociales o los WhatsApps. Entonces, basándonos en eso, podemos ver que en el caso colombiano era muy recurrente llamarle fake news, o no fake news, porque digamos aquí no lo hacemos en inglés, pero sí apuntar a que las noticias eran falsas o a que los medios estaban sesgados. Tú hace poco utilizaste la palabra enmermelados, porque estaban haciendo un desglose, una explicación de un momento histórico, coyuntural y trascendental que estaba viviendo en el país en este momento, que era la terminación de un proceso de paz y de una negociación. Entonces, si bien es cierto que hay que llamar a juicio a los medios y como ciudadanos debemos ser críticos frente a la información que se nos entrega para exigir una información de calidad, también es cierto que debemos aprender a identificar y aceptar cuando esa información, el rol que ellos juegan y el rol del contexto histórico en el que se mueve la información noticiosa y no ser tan, digamos, apresurados al señalar con el dedo un sesgo ideológico o un sesgo de falsedad ante noticias que no son políticamente convenientes a ciertos grupos y a ciertos sectores de la opinión pública del país. Y esto lo digo en general, o sea, porque tanto se ha llamado al sesgo desde una orilla, por decirlo, por volcarnos otra vez al tema del plebiscito del sí, también fue llamado también en algún momento por una orilla del no. Entonces, esa dualidad, digamos, es algo que enfrenta naturalmente la información, porque tú en el momento en el que publicas una noticia o amplificas, como utilizando tus palabras, un tema, pues también te vuelves, hay un... ¿Descontextualización? Digamos que una cosa es lo que uno publica y cómo se recibe, ¿sí me explico? Una persona, un ciudadano recibe una información y la procesa de acuerdo a su esquema de pensamiento. Pero ahí sí yo también no estaría de acuerdo contigo en eso, porque el rol, y sobre todo en los medios escritos, de la persona que escribe es tratar de ser lo más explícito y expreso posible para que el lector pueda tener claridad sobre lo que le están contando, sobre lo que le están informando. No se puede dejar a la libre interpretación del lector, al menos que sea una columna de opinión, que ahí sí es distinto. No, yo no estoy hablando de que se deje a la libre interpretación, estoy hablando de que pasó mucho. Por ejemplo, hay muchos medios que se acusaron de estar apoyando abiertamente el proceso de paz y apoyando el sí, pero había muchos medios que lo que estaban haciendo era haciendo una labor pedagógica de explicación de los acuerdos. Entonces, explicar los acuerdos en un momento fue igual a apoyar políticamente un proceso político. Sin embargo, los medios, al ser personas y las personas al tener intereses, estos también terminan defendiéndolos.
Sí y no, porque ahí volvemos a hablar otra vez del tema de la ética. Una cosa es los intereses personales que puede tener cualquier persona que trabaje dentro de un medio de comunicación y otra cosa pueden ser las líneas editoriales, otra cosa pueden ser el enfoque de los medios. O sea, no necesariamente todos los medios pueden ser completamente imparciales. Hay medios que definen líneas editoriales y son claras. Por ejemplo, tú lo puedes ver en un portal como Los Irreverentes, que es un portal ampliamente uribista, ampliamente de derecha, o lo puedes ver de pronto como por otro tipo de portales o otro tipo de medios que han defendido en temas editoriales apoyos al proceso de paz, a las políticas del gobierno, etc. Todo eso dentro de un espectro democrático y de acceso a la información es válido porque precisamente son los elementos de contraste que te dan para tú poder llegar de pronto a una aproximación más fehaciente de la verdad. ¿Cuál es el tema? No quedarnos o sea, mi llamado cuál es en todos estos temas. Es bueno dudar de los medios porque hay que dudar naturalmente de todo, pero al mismo tiempo, como ciudadanos informados, nuestro deber es acceder a ellos para contrastar nuestras propias posiciones y realidades políticas, tratar de acceder a una información veraz y esto lo hacemos si tenemos un abanico de posibilidades de distintos medios que te ofrecen distintos tipos de cosas. Tú puedes contrastar la información y darte cuenta de dónde puedes encontrar información más fehaciente y más veraz. Hay medios independientes que están alejados de los medios, de las lógicas de los medios tradicionales, que tienen una labor excelente en este tipo de cosas. Por ejemplo, La Silla Vacía, que fue un medio que tuve la oportunidad de trabajar también, tiene un ejercicio puntual para combatir el fake news. Dos ejercicios puntuales para combatir el fake news, que es poner a prueba las cadenas que se propagan por WhatsApp y por redes sociales. Le llamamos detector de mentiras. Los cuales, ¿qué hacemos? Cuando se recibe esa información a los periodistas o comienza a circular ampliamente en la web o por medio de WhatsApp, que es otra nueva herramienta, contrastamos esa información con los hechos. ¿Qué está diciendo esta cadena y cómo podemos comprobar si esto es falso, si es verdadero, si es engañoso, cómo? Y esta herramienta se constituye una forma de combatir precisamente esto que hemos hablado ahora de las noticias falsas y de cómo se viralizan estos contenidos fácilmente replicables en las redes sociales que terminan volviéndose casi que verdades de apuño y terminan siendo lo más difícil de sacarle de la cabeza a un ciudadano algo que ha visto muchas veces replicado en la web. No, y las fake news o las noticias falsas, que también pueden ser consideradas como la posverdad. Cuando estamos hablando de cualquiera de estas tres palabras, es lo mismo. Noticias sensacionales, fantásticas, épicas muchas veces, pero también siempre tienen una pizca de morbo, una pizca de amarillismo, y por lo general provienen de portales poco reconocidos. Sin embargo, a mí sí me gustaría saber y conversarlo contigo, dialogarlo, discutirlo, porque para mí claramente siempre va a haber una diferencia entre lo que es un portal web y un medio amplio de difusión escrito. Por ejemplo, no podemos comparar un medio de comunicación como el Heraldo o el Espectador con un portal web como Los Irreverentes, sin desmeritar al de inferior rango o categoría. Pero es que digamos que las funciones, a mi juicio, son totalmente distintas. Por una parte, los grandes medios de comunicación escritos o televisados tienen el fin de informar, de investigar. Por otra parte, los portales web como Los Irreverentes, si bien tienen una connotación investigativa, también es mucho de opinión y de tener una línea editorial con una ideología marcada. Por lo tanto, eso es un debate que ameritará otro debate. Pero después de esta pausa vamos a tocar callos, y es que los medios de comunicación son personas, pero también esas personas representan un gremio por lo general poderoso, tradicional, un clan que está dominando la información de nuestro país. Seguimos en la palestra. Los medios de comunicación representan personas, esas personas representan intereses. Hemos venido debatiendo sobre el tema con Jorge Cantillo, quien no solamente su experiencia, sino también su formación profesional le dan las herramientas para poder opinar en este espacio. Pero Jorge, yo quiero lanzarte a la palestra con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación en nuestro país? Y te la pregunto porque tengo conocimiento de que has participado en cuerpos técnicos investigativos de grandes o importantes portales informativos. Por ende, me gustaría que nos comentaras quiénes son los dueños y a qué intereses obedecen. Bueno, para contestar esa pregunta, invito a la gente que nos vea a que revisen
portal La Silla Vacía, ahí hay una investigación publicada sobre precisamente quiénes son los dueños de los medios. Aprovecho esto también para decir que esta investigación en particular fue financiada de una forma especial. O sea, hay diferentes maneras de que los medios reciben su financiación. Por ejemplo, hay entidades públicas como las gobernaciones, alcaldías, presidencias reciben, contratan publicidad, pautas, etcétera. Hay empresas en todos los temas de publicidad, pero también hay medios independientes que han buscado otras maneras de financiación. Por ejemplo, campañas de crowdfunding, de donaciones de personas naturales, para tratar de alejarse de conglomerados económicos pero o me grupos imagino políticos. que estas campañas que recaudan dinero de personas naturales también pondrán unos topes para Claro. que a la final no les salgan los particulares a deber a los medios. Exactamente, tal cual. Entonces, esta investigación en particular fue las personas que le donaron a La Silla y le dijeron queremos que investiguen sobre los medios de comunicación. Y entonces hicimos este esfuerzo a nivel nacional, que encontramos que la mayoría de medios de comunicación son dueños, pertenecen a conglomerados económicos o a grupos familiares tradicionales en los medios regionales que son de gran ascendencia en las regiones de las que pertenecen. Que esos grupos familiares, esos conglomerados económicos, en alguna medida también tienen acciones en paraísos fiscales, por ejemplo, como lo son medios como RCN o Caracol, en los medios regionales, como te venía diciendo, hacen parte familias muy tradicionales. Por ejemplo, aquí en el Caribe nosotros miramos medios como El Universal en Cartagena, como El Meridiano en Sucre y Córdoba, y como El Heraldo acá en Barranquilla. Entonces, estos medios encontramos que familias tradicionales de la región son los dueños de ellos y por lo tanto en estos momentos se encuentran también dentro de diferentes conglomerados económicos, conglomerados empresariales, tienen sus acciones difuminadas en muchas empresas que hace un poco complejo saber y llegar a quiénes son a quiénes son los dueños de los medios. O sea, ¿quién es el dueño? ¿Quién es la cabeza de la pirámide, por así decirlo? Porque son varios, pero cuando uno quiere llegar como ¿quién tiene el poder detrás del poder? En el caso particular, por ejemplo, de Heraldo, son 5 familias y su porcentaje accionario está completamente difuminado entre ellos, pero, por ejemplo, están los de La Rosa, la familia Pumarejo, la familia Fernández Noguera, la familia Giseque Manotas, que hacen parte de este conglomerado económico. Son 5 empresas. Los accionistas puntuales del Heraldo son 5 empresas que son cada una dueña de uno de estos grupos familiares y sus acciones están diluidas en diferentes miembros de estas. Son casi 70 personas que tienen representación accionaria en ese periódico, por ejemplo. Yo insisto, si bien es cierto, quien tiene la función de escribir para el medio o de comunicar a través de la televisión, tiene sus apreciaciones personales, estos también son meros subordinados de los dueños reales de los medios de comunicación. Y estas familias, al ser tan poderosas, también tienen sus intereses que deben cuidar de manera legítima y aceptada. Y a mí lo que me sigue preocupando es que el tiempo que transcurre es la verdad que escapa. Las personas ya no saben cómo diferenciar qué noticia es real de la que no es real. Y Jorge, antes de acabar este segmento, este episodio, no quiero que el televidente se quede sin algunos tips, algunas pautas, algún consejo, porque sí hay que reconocer que profesionalmente, en el tiempo que estuviste como redactor político del Heraldo, momento en el que yo estuve también haciéndole seguimiento mucho a tu gestión como particular, me di cuenta que le diste la oportunidad a todos los exponentes políticos, a todos los candidatos, a que opinaran. Incluso tú teniendo una postura política personal frente, por ejemplo, al proceso de paz, fuiste igual con todos. Tú en tu carrera, ¿qué herramientas has utilizado para mantener esa coherencia profesional? Bueno, yo creo que eso parte un poco de lo que hablábamos hace un momento de la ética profesional y de pues, los roles que tú desempeñas en ese momento. Puntualmente estábamos hablando pues, del tema del plebiscito y es que es un momento de gran polarización en el país donde era necesario darle voz a todo el espectro político que estaba defendiendo alguna de las dos posturas. Y era algo difícil, ¿por qué? Porque pronto había incluso todo en este tema de la posverdad, todo este tema del fake news, se vio mucho de eso en el plebiscito. Entonces, ¿tú cómo hacías
cuando tenías a un bando diciéndote algo que era fundamentalmente engañoso o que su mensaje estaba un poco tergiversado por una postura política clara. Por Entonces, ejemplo, Jorge, ¿cómo tomas tú la noticia de la candidatura de Timochenko a la presidencia cuando en su momento fue tomado por los medios de comunicación como una mentira del Centro Democrático y del expresidente Uribe y hoy la vemos como una realidad? No fue una fake news. bueno, eso es algo puntual y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar de eso. ¿Qué pasó? En el tiempo del plebiscito eso podía ser una posibilidad, mas sin embargo se estaba vendiendo como una realidad de puño. O sea, el mensaje que caló no era que Timochenko fuera a ser candidato presidencial, sino que con el acuerdo de paz Timochenko llegaría a ser presidente. La realidad política de Colombia que indica que él puede ser mucho candidato, pero ¿cuántos votos cree que pueda sacar alguien como Timochenko? Si ni siquiera en todos los años de izquierda democrática participando en elecciones se ha logrado un porcentaje de votación mayor que el que sacó Carlos Gaviria en la elección contra Uribe. Entonces, realidad políticamente hablando, a Timochenko o a cualquier miembro de un partido tan extremista como las FARC le va a costar un trabajo bastante grande de tránsito democrático poder tener, digamos que los favores para llegar a una presidencia. Y en ese momento, ese argumento de Timochenko presidente se volvió una verdad casi de a puño, porque tú lo que escuchabas de la ciudadanía era, con el acuerdo de paz, Timochenko va a llegar a ser presidente. Y lo que estamos viendo ahora es que por muy incómoda que resulte la candidatura de un personaje tan controvertido como este, en el juego de la democracia, lo fundamental es poder garantizar que las visiones políticas disímiles, tan extremas como Timochenko en la izquierda o como personajes como Alejandro Ordóñez, por ejemplo, en la derecha, tengan cabida para participar en el debate político. Porque como bien lo sabes, una de las normas principales de la democracia es las reglas del juego claras y los resultados inciertos. Ahora, pero otro juego espérate, también de la termino democracia un poco con es eso. un juego político entre iguales y no podemos igualar a quienes han acogido o han optado por tener una vida civil en normalidad que quienes han apelado al uso de la violencia para justificar un fin ideológico. Es cierto. Yo pienso que ahí lo que siempre se discutió de fondo no fue la participación política o vetarlo, sino de que estamos hablando de autores de crímenes de lesa humanidad y de por sí incluso nuestro fuero constitucional contempla que quienes hayan sido condenados por crímenes dolosos no podrán aspirar a un cargo de elección popular. Aquí debe haber un reproche moral, un reproche de justicia, un reproche de respeto a lo que el constituyente del 91 dejó plasmado para que tuviera una vigencia actual, porque mientras no se derogue la constitución que tenemos por las formas que ella misma establece, tiene que respetarse. Eso podemos tener algún punto de encuentro en lo que acabas de decir, pero inclusive creo que es vital dejar algo en claro, y es que nosotros estamos en un periodo especial y en un periodo de transición. Cuando tú terminas un conflicto, y lo podemos ver en cualquier conflicto del mundo, no puedes continuar, digamos que, juzgando bajo los parámetros ordinarios las cosas que sucedieron en un marco de una situación extraordinaria, como es un conflicto, como es una negociación. Si se siguiera bajo esos parámetros ordinarios, la terminación de ese conflicto es muy probable que no hubiera podido ocurrir. ¿Qué pasa? Es incómodo y es algo no deseable. Yo en lo particular, y esta es una opinión muy personal, creo que políticamente hablando las FARC están tomando decisiones erradas. Sin embargo, el objetivo del proceso de paz era garantizar su participación política. Y aunque los que están participando en este momento tienen un prontuario criminal a raíz de sus años del conflicto armado, son los cuadros políticos más visibles y más claros para ellos. O sea, la lógica de la FARC como partido político indica que están haciendo, digamos, lo fácil. Están catapultando al escenario público a sus figuras más reconocidas. ¿Qué pasa? Es entendible. Unos vienen de la civilidad, otros vienen de la insurgencia. Pero esto que viene de la insurgencia nos estamos tratando de traspolar a la civilidad. Si no podemos garantizar un espacio de participación democrática para estas personas que están pasando de la insurgencia a la civilidad, ¿para qué los sacamos de la insurgencia? No habría razones para que no se salieran de ese espacio de insurgencia. Ahora tendremos que liberalizar y democratizar el sistema para que ellos puedan tener una voz. Eso no les garantiza, en ningún momento les garantiza un resultado político claro. ¿Qué pasa? Ahora van a tener que enfrentarse
o a tratar de ganar la favorabilidad de los colombianos o a sentir su rechazo. Yo insisto, es muy respetable que estas personas quieran pasar de la insurgencia a la civilidad, pero no podemos transpolar lo que aún no se ha terminado de purgar. El nuevo constitucionalismo transicional, como le han querido llamar, para atender de manera extraordinaria problemáticas que sucedieron por hechos extraordinarios, jamás y nunca va a justificar la sustitución de la Constitución. Y eso es un debate que se está dando en las altas cortes. Cortes que hoy por hoy también están desprestigiadas, deslegitimadas por completo. Pero al fin y al cabo, esta es la palestra, un espacio de análisis y opinión donde ustedes sacan la conclusión. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima emisión.